¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Cómo están, hermanos? Bien. El frío nos tiene un poco tullidos, como se dice, ¿cierto? Pero qué bueno es que estamos acá para aprender más de nuestro Dios, ¿verdad? Necesitamos cada día aprender más de quién es el Dios que adoramos y servimos realmente. Vamos a continuar el estudio acerca de los atributos de Dios. Así que hoy vamos a estudiar acerca del amor de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso aprender más acerca del amor de Dios. Y vamos a hacer un poco un recordatorio, ¿cierto? Que vamos a recordar que los atributos de Dios, o sea, cuando nos enfocamos hacia la persona de Dios, es una característica esencial y es una perfección de Dios. No es cualquier cosa, ¿cierto? Y son características y perfecciones que solamente se le pueden atribuir a Dios. ¿Estamos acá? Y las cuales revelan su naturaleza. Eso es sumamente importante porque cuando hablamos de atributo, el diccionario nos dice que es una cualidad, una propiedad de un ser. Cualidad o propiedad de un ser. Pero ¿realmente eso es un atributo de Dios? En ninguna manera, pues, hermano. Es por eso que hay que hacer hincapié en esto, en que un atributo, cuando hablamos de la persona de Dios, es una característica esencial y es parte de su naturaleza. Y además, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos que es de una manera perfecta. No es el amor que usted y yo conocemos. No es la forma en que usted y yo entendemos la forma de amar. Es como Dios lo hace. ¿Verdad? Ahora me pregunto, ¿por qué es importante? ¿Por qué será importante que aprendamos acerca de Dios? ¿Por qué es importante conocer los atributos de Dios? Porque, hermanos, es la manera que tenemos de comprender quién es Dios y cómo Él se relaciona con la humanidad. En la medida que usted y yo conozcamos más a Dios, vamos a saber cómo Él se relaciona con la humanidad. Pero también esto impacta directamente en la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque si yo no tengo un conocimiento de quién es Dios, no me puedo acercar a Él de la manera correcta. Así que es importante saber quién es Dios. El conocer más a Dios impacta nuestra fe. El conocer más a Dios nos hace la diferencia en cómo adoramos a Dios. Porque si yo le conozco, le voy a adorar de la manera correcta. Porque si yo conozco, voy a vivir de la manera que Dios demanda de nuestras vidas. Y no vamos a vivir de acuerdo a nuestros parámetros. No vamos a vivir de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo o a lo que me enseñaron mis padres. Si yo conozco de Dios, voy a vivir de la manera que Él demanda de nosotros. Y en esta mañana, hermanos, vamos a hablar un poco acerca del amor de Dios. Vamos un poco a conocer a través de su palabra. Spurgeon dijo lo siguiente. Él en una cierta ocasión fue a visitar a uno de sus amigos, a un campo, y vio que dentro del granero de esta granja donde él visitó, donde estaba su amigo, había un letrero en la parte de arriba que decía, Dios es amor. Y el hermano Charles, está bien así o no, Charles Spurgeon, le pregunta a su amigo y le dice, oye, ¿qué quiere decir este texto? Y le dice,
Quiere decir que el amor, él le pregunta al amigo y le dice, ¿quiere decir que el amor de Dios es cambiante como el viento? Y el hombre le respondió que no, que lo que quería decir era que Dios es siempre amor. No importa de dónde soplen los vientos. No que el amor de Dios es cambiante como los vientos. La palabra nos enseña en varios textos acerca de este amor divino. Y el amor divino es el amor de Dios. Y tenemos que entender que el amor de Dios es mucho más que una actitud. El amor de Dios es mucho más que una emoción. Es mucho más que obras de amor. El amor de Dios es el atributo y la perfección de Dios, que es parte de su mismo ser. Y el amor de Dios es parte de su naturaleza. Está dentro de su esencia el amor de Dios. No de manera nuestra, ¿verdad? Dios no solamente ama, porque sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Dios no solamente ama, sino que Dios es amor. Y hay una gran diferencia de eso, hermanos. Y debemos entender que todo amor verdadero fluye de Él como fuente principal. Todo amor verdadero fluye de la fuente principal, que es Dios. Nosotros, cada uno de nosotros tiene una mirada diferente acerca del amor. En cómo nos amaron, en cómo nos amamos nosotros y cómo vemos a las diferentes personas como amarse. Por ende, cada uno de nosotros tiene una forma incorrecta de amar cuando nos vemos a la luz de la palabra y vemos la forma en que ama Dios. Amén. En la Escritura se reconoce en varios textos como que Dios es amor y los vamos a ir profundizando. Pero también quiero decir que existen tres tipos de amor. Y el primero de eso es el amor fíleo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el amor fíleo? El amor de amistad, ¿cierto? Es un amor fraternal. Por ende podemos decir en qué se manifiesta el amor fíleo: entre los hijos, entre los amigos, por ejemplo. También está el otro tipo de amor, que es el amor eros, que es ese amor romántico, ese amor pasional. ¿Y en dónde lo podemos expresar? Con nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero también existe el amor ágape, como lo esbozó Felipe. Existe el amor ágape. ¿Y qué es este amor ágape? El amor ágape es este amor incondicional. Es un amor desinteresado. Es una forma de amor que va más allá de los sentimientos y es que está basado en la voluntad y en la decisión de buscar el bienestar de la otra persona. Incluso si no hay reciprocidad. Ama incondicionalmente. Y el amor ágape es el amor de Dios. Hermanos, no perdamos de vista que Dios es amor y Dios es la fuente de todo amor verdadero. Les quiero leer Primera de Juan, capítulo 4, verso del 7 al 21. Va a ser un poco extenso, pero creo que es necesario. Después que leí este texto, pensaba que hasta ahí nomás podría llegar la prédica, porque es tan claro y es tan hermoso como el apóstol Juan expone acerca de lo que es el amor de Dios y cómo se debe manifestar el amor entre los unos con los otros y tiene verdades que implican nuestra conducta, hermano. Así que veamos Primera de Juan, capítulo
4, verso 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Dios envió a su Hijo para apaciguar la ira de Dios y para reconciliarnos con Él. Ya, para que tengamos en mente esa palabra. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que ahí podría haber terminado la prédica. Tan clara es la palabra del Señor. Hermano, y acá el apóstol Juan, hermano, en estos textos, vuelve a tratar la prueba del verdadero amor. Estos versículos, hermanos, describen aquel amor perfecto y cómo este amor se ha puesto a disposición de los hombres, de la humanidad. Y acá el apóstol Juan, en este texto, presenta 4 razones por las cuales nosotros amamos. Y vamos a verlas. Y la primera razón consiste en que Dios es la esencia misma del amor. Porque el mismo texto nos plantea y nos dice, el amor es de Dios y que Dios es amor. En estos tiempos, el gnosticismo decía que Dios solo era espíritu y además era una luz inmaterial. Pero ellos nunca definieron
nunca definieron la fuente de amor. ¿Qué era la fuente del amor? Y nunca la identificaron como un atributo de Dios. Porque también, como usted y yo sabemos, así como Dios es espíritu, así como también Dios es luz, es fuego consumidor, pero también Dios es amor. Es mucho más que un concepto, es mucho más de lo que nosotros podamos creer acerca del amor. El amor es esencial en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace, hablando de la persona de Dios. Porque, hermanos, aún la ira de Dios y su juicio están en armonía perfecta con el amor de Dios. Porque uno puede decir, bueno, si Dios amor, sí, hermano, pero Dios es justo también. Y todo eso, y veíamos en el texto cuando hablaba de la propiciación de nuestros pecados. Entonces Dios en su perfecto amor, pero también en su juicio, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, ¿para qué? Para apaciguar la ira de Dios, perdonando nuestros pecados, y así de esta manera podamos reconciliarnos con Él. Amén. ¿Estamos acá? ¿Está buena la hora? ¿Eso no? ¿No está? ¿O sí? Sí. Ah, ya, lo arreglo. Porque, hermanos, y continúa el texto, amémonos unos a otros. Mire, y cuando vamos al texto original de cuando dice amémonos unos a otros, transmite la idea de asegurarnos de que el amor sea una práctica habitual en nosotros. Cuando no es solamente, hermanos, amémonos unos a otros en Navidad. Amemos al hermano cuando está de cumpleaños y acerquémonos todos y mostrémosle el amor esta oportunidad. Cuando vamos a este texto, nos habla acerca de la práctica del amor entre nosotros. Su iglesia debe ser una práctica habitual. No algo esporádico, no es de vez en cuando, no es una práctica que debe ser cuando me siento bien, o no debe ser una práctica que dependa de cómo la otra persona se relaciona conmigo, sino que el amor, cuando dice amémonos unos a otros, debe ser una práctica habitual en cada uno de nosotros. El apóstol Juan también había escrito en otros textos acerca del amor. Y mire lo que dice: quienes en verdad han nacido de nuevo, exhiben a diario el hábito característico del amor. Aquel que ama es una muestra de que ha nacido de nuevo. Porque continúa el texto diciéndonos, todo el que ama es nacido de Dios. Entonces, aquel que ama ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Aquellos que son nacidos de nuevo reciben la naturaleza de Dios, por lo que la naturaleza de Dios se caracteriza por esencia, por el amor. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros, sus hijos? Amarnos, pues. Amarnos unos a otros. Debemos reflejar el amor unos con otros. Y como lo decíamos anteriormente, debe ser una práctica habitual dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nosotros la iglesia. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Pero por el contrario, hace aquí una observación en el texto. Pero el que no ama, no conoce a Dios, hermano. Mire que, yo lo encontré fuerte.
pero es una verdad bíblica. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. Cualquiera puede profesar, yo soy cristiano, ¿cierto? Soy hijo de Dios. Pero solo aquellos, hermanos, que demuestran un amor verdadero, aquellos que hacen del amor una práctica habitual, nos mostramos este amor fraternal unos con otros, como lo hace Dios con nosotros, podemos ver que hemos nacido de nuevo, con una naturaleza divina. Qué tremenda afirmación esta, qué tremenda, porque el que no ama, no conoce a Dios. Y el segundo punto que plantea el apóstol Juan en este texto que acabamos de leer, la segunda razón es por qué nosotros los cristianos amamos, consiste en seguir el ejemplo supremo del amor sacrificado de Dios al enviar a su Hijo por nosotros. El primero era que Dios es la esencia misma del amor. Y en lo segundo es que debemos seguir el ejemplo supremo del amor sacrificial de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. El juicio del pecado en la cruz fue el ejemplo supremo de amor de Dios, pues Él derramó su ira sobre su Hijo amado. Hermanos, Dios derramó la ira en Cristo por amor a cada uno de nosotros. Cristo ocupó el lugar que usted y yo debíamos ocupar. Y lo hizo por amor. El texto, creo que uno de los más conocidos es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo unigénito. Hermanos, veamos un poco acerca de lo que quiere decir con el término Hijo unigénito. Mire, Juan, el apóstol Juan siempre lo aplica el Hijo unigénito hacia la persona de Cristo. Y Cristo, quien se convirtió en nuestro propiciatorio literal, de manera semejante al que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre del sacrificio en el día de la expiación. ¿Cierto? Cristo lo hizo una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, para la expiación de los pecados, había que presentar esta ofrenda. Pero acá, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, en propiciación de nuestros pecados. Él tuvo que pagar el precio que debíamos pagar nosotros. Él estuvo en el lugar que debíamos estar nosotros. Cristo derramó la sangre en lugar y para beneficio de otros. Porque usted y yo somos beneficiados, hermanos, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que no se nos olvide que lo hizo por amor. Y así cumplió las demandas de la justicia santa de Dios y su ira contra el pecado, porque ahí se apaciguó la ira en la persona de Cristo, que nos dio en propiciación por nuestros pecados. Que Dios enviara a su Hijo, no solo nos da a nosotros los cristianos
el privilegio de la salvación. Qué tremendo privilegio, ¿verdad? Qué tremendo regalo que a través de aquel acto en la cruz del Calvario nosotros podemos decir que somos salvos. Amén. Amén. Pero también, hermanos, a través de este acto tenemos la obligación de seguir el ejemplo sacrificial de amor. El amor cristiano entre nosotros, sus hijos, debe ser sacrificial. Lo repito, entre nosotros, sus hijos, el amor debe ser sacrificial, como lo fue el amor de Dios, mostrado en la persona de Cristo. Fue un amor sacrificial, hermanos. Y de la misma manera debe ser con nosotros. Puede que nos cueste amar, pero dice, amémonos unos a otros. Nos dice, hagan del amor un hábito constante. Hagan del amor una práctica constante entre ustedes, entre nosotros, su iglesia. La tercera razón en que nosotros amamos, porque el amor es el centro del testimonio cristiano. Nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Bueno, aquel que me diga que vio a Dios, está un problema. Nadie puede ver a Dios entre nosotros, ¿cierto? Amén, ¿estamos acá o no? ¿Sí? Qué bueno. Nadie puede ver a Dios porque Dios es invisible, ¿cierto? Cristo ya no tiene una presencia física acá en el mundo para manifestar el amor de Dios. Entonces, la única demostración de amor de Dios en este tiempo, ¿quién es? Su iglesia. No podemos decir que vemos a Dios. Cristo ya no está corporalmente entre nosotros, en donde mostraba el amor. Entonces, la demostración de hoy en día, para dar a conocer, para mostrar el amor, somos nosotros, su iglesia. Este testimonio es definitivo. Y mire, el argumento de Juan puede resumirse de esta manera. El amor se originó en Dios, fue manifestado en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. Entonces, el amor se originó ¿en quién? En la persona de Dios. Fue manifestado en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. Nosotros, su iglesia, debemos mostrarnos el amor en acciones. Debemos mostrarnos el amor con palabras piadosas, hermanos. Pero también nosotros somos los encargados de compartir del amor de Dios a través del Evangelio. No solamente debe quedar en nosotros, sino que debemos dar a conocerlo. El cuarto punto que el apóstol Juan nos presenta en este texto, el amor es la confianza del cristiano en medio del juicio. Dice, se perfecciona el amor en nosotros. Juan acá nos da a entender que se trate de una perfección libre de pecado. No es que nosotros vamos a dejar de pecar, sino más bien del amor maduro que se caracteriza por la confianza ante la realidad del juicio. La confianza en Dios es un indicativo de que el amor es maduro. Tenemos un amor sólido en Dios. Dice el texto, como Él es, así también somos nosotros. Cristo era el Hijo de Dios, en quien Él se complació en la tierra.
Y nosotros también, como hijos de Dios y objetos de su misericordia, como Jesús llamó a Dios el Padre, así también nosotros podemos hacerlos, porque somos aceptos en el amado, según Efesios 1:6. El amor que produce confianza también ahuyenta nuestros temores, decía el texto. El perfecto amor echa fuera el temor. Amamos a Dios y reverenciamos a Dios, pero no amamos a Dios y venimos ante Él para escondernos, ¿verdad? Venimos ante Él con amor y al mismo tiempo no nos podemos esconder de Él. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor verdadero hacia Dios, hermano, disipa el temor. El verdadero amor hacia Dios disipa la ansiedad. O en otras palabras, el amor perfecto de Dios nos permite enfrentar la vida con valentía y con esperanza, sin ser paralizados por el miedo. Porque muchas veces el miedo, el temor nos paraliza. Pero esto nos permite enfrentar nuestra vida con esperanza, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y termina acá el versículo 21 y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que este versículo en el capítulo 4 de Primera de Juan que acabamos de leer, hace un resumen con este texto. Uno no puede amar a Dios sin dejar de amar a su hermano de la fe. ¿Cree que es posible esto? No lo es. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una afirmación de amor a Dios es engañosa si no va acompañada del amor abnegado hacia nuestros hermanos en Cristo. No nos podemos engañar, hermanos, de decir que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano. Preguntémonos, hermanos, ¿estoy amando a mis hermanos como Dios me manda que lo haga? ¿Estoy amando a mis hermanos como Dios demanda que lo haga? El que no ama no ha conocido a Dios. Es importante reconocer que la palabra nos dice que Dios es amor, pero no que amor es Dios. No podemos cambiar el orden de las palabras. Dios es amor, no amor es Dios. Estas dos frases no son intercambiables, porque el universo no fue creado y no está gobernado por un sentimiento, no está gobernado por una emoción, no está gobernado por una actitud llamada amor, sino por el Señor soberano de la Escritura, que en su misma naturaleza Él es amor. Todo esto no está en función de una emoción, sino está sustentado en el amor de Dios, que es su esencia y es su naturaleza. Las muchas demostraciones de amor de Dios, sería más fácil contar la estrella en los cielos o los granos que están en la arena, porque Dios muestra su amor de muchas maneras. O querer medir o intentar describir el amor de Dios, su altura, profundidad y anchura, está más allá de la comprensión de las más grandes
o de los más inteligentes de los hombres. Leíamos hace una semana que el hombre más inteligente del mundo confirmó que Dios existía. Pero el amor de Dios no lo podemos medir de una forma humana. No podemos medir la altura, la anchura del amor de Dios. Porque nuestra mente limitada no cabe, hermanos. No cabe. Porque desde el punto de vista, cuando decimos que Dios envió a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creemos en Él podamos tener vida eterna, eso para mí es incomprensible de mi mente humana y pecadora, hermano. Pero Dios nos ama de una manera tal que lo demuestra de muchas maneras. Así querer encasillar el amor de Dios, que el amor de Dios es de aquí hasta allá, estamos equivocados. Que el amor es de aquí hasta el fondo, estamos equivocados. Porque es más fácil, como decíamos, es más fácil contar la arena del mar, los granos de arena, que decir que el amor de Dios es de tal forma, porque es maravilloso y grandioso. Y aunque nunca, hermanos, vamos a ser capaces de comprender el amor de Dios en su plenitud o poder medir el contenido del amor, podemos crecer en el entendimiento de tal amor por medio de considerar los muchos ejemplos y demostraciones que Dios dejó en su palabra. Por ejemplo, vamos a tocar algunos puntos. La benevolencia de Dios hacia los hombres. La misericordia son muestras de su amor. La gracia es muestra de su amor. La paciencia de Dios hacia la humanidad es muestra de su amor. Dios dio a su Hijo para la salvación de su pueblo. Y lo veremos un poco. Y vamos a ver que Dios muestra su amor acerca en la benevolencia. La palabra benevolencia puede ser definida como la disposición de buscar lo bueno para los demás. ¿Cierto? Benevolencia es buscar lo bueno para los demás. Bendecirles y además promover el bienestar. Es el testimonio constante de la palabra. Que Dios es un creador que ama a su creación, que busca la bendición, que busca el beneficio de cada uno de nosotros. A todos, hermanos. Buenos y malos también. Justos e injustos. Él es lo opuesto, hermanos, a cualquier opinión que se representaría como una deidad caprichosa, como una deidad vengativa, quien busca la derrota de su pueblo. Es incongruente. Dios busca la benevolencia. Él quiere el bienestar. Él quiere lo bueno para nosotros, sus hijos. Él desea, lo anhela. No es un Dios vengativo. Y la palabra nos enseña acerca de la benevolencia, acerca de su creación. Y lo vemos en el Salmo 145, 9, que dice lo siguiente: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Ahora, cuando sabemos esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la benevolencia de Dios para la humanidad? Salmo 147, versos 7 al 9. Voy a leer la Biblia de las Américas. Y nos dice: cantad al Señor con acción de gracias. Cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios. ¿Alguien sabe lo que es la lira? ¿Ah? Más fuerte, alcemos la voz. Es como un arpa, ¿cierto? Es bien bonita. Bueno, la busqué ahí porque no sabía lo que era la lira. Pero es un instrumento, como dicen ustedes, como un arpa, en donde se adoraba también, se cantaban alabanzas a nuestro Dios.
el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba de los montes, él da alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Entonces nos debemos, ante la benevolencia de Dios, debemos ir con alabanzas a nuestro Dios. Y además debemos ir con acción de gracias. Ante tal acto de amor, debemos ser agradecidos, hermanos. Debe brotar el agradecimiento en nuestros labios. Pero aún así, Dios mostrando su benevolencia con la humanidad. ¿Cómo actuó la humanidad? ¿O cómo actuamos muchas veces algunos de nosotros? ¿O cómo actúo yo? Romanos 1, 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Al ver nosotros la humanidad, nos ocurre día tras día, hermanos, al ver la grandeza del amor de Dios, aún así no glorificamos a Dios como Él demanda que lo hagamos. Aun sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Aun conociendo su palabra, fallamos y pecamos contra Dios. Y sabemos que eso nos aleja de Él y deteriora nuestra relación con Él. Pero también Dios muestra su amor con la misericordia. La misericordia de Dios es muestra de amor también. Y esto se refiere a la compasión de Dios hacia aún las más miserables y lastimosas de su creación. Hermanos, Dios en su misericordia tiene compasión. Imaginémonos si Dios no fuese misericordioso con nosotros. Imaginémonos qué ocurriría si no tuviésemos esta tal muestra de amor en donde la misericordia no estuviese en nosotros, hacia nosotros. La gracia, esta es otra muestra de amor. La gracia, hermanos, se refiere a la buena voluntad de Dios tratando a su creación, no según su propio mérito o valor. ¿Tenemos méritos? Ninguno, hermano, sino según su propia bondad y generosidad. Menos mal que así, hermanos. Menos mal que la gracia no se trata de nuestros méritos, sino el puro afecto de la voluntad de Dios hacia su creación, hacia nosotros, hermanos. La paciencia, imaginémonos si Dios nos mostrara su amor siendo pacientes con nosotros. ¿A usted se le ha acabado la paciencia alguna vez? ¿O a mí nomás? Imaginémonos si Dios no fuese paciente. Y la paciencia tiene que ver con soportar o sufrir las debilidades y pecados de la creación. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos pecadores, pero que Él decide soportar esto, hermanos. ¿Y lo merecemos? No, hermano. No merecemos que Dios tenga tal nivel de misericordia, tal nivel de gracia, tal nivel de paciencia con nosotros, tal nivel de benevolencia. Pero aún así, Dios nos dice que nos ama de tal manera. En Éxodo 34:6 encontramos una de las, yo creo que las más importantes autodescripciones de Dios en la Escritura, en donde nos dice:
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra piadoso puede ser traducida como lleno de gracia. La frase tardo para la ira puede ser traducida como paciente. La misericordia de Dios es el amor compasivo y el amor perdonador de Dios. La misericordia de Dios se encuentra la manifestación grande de su amor. Existen diferentes textos, hermanos, en donde no habla quién es Dios. Por ejemplo, se los voy a mencionar lo que dice la palabra. Dice: clemente y misericordioso Jehová. Segunda de Corintios no habla que es el Padre de misericordia. En Efesios 2 nos dice que Dios es rico en misericordia. En Santiago 5 dice: el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y lo ha demostrado, ¿cierto? Y lo hemos visto. Y lo hemos palpado. Y lo hemos disfrutado, hermanos. Porque ¿qué sería de nosotros sin esa paciencia de Dios? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no mostrara ese amor? ¿Qué sería de nuestras vidas si Él no nos hubiese dado la gracia, ese amor no merecido? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Él nos pagara conforme a nuestros actos? Gracias al Señor. En Salmo 103, verso 10 en adelante, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dice Salmos 103. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo, hermanos, debemos acercarnos delante de Dios? ¿Cómo debemos ir delante de su presencia? ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios, conociendo, hermano, lo que nos dice su palabra? Aún nosotros no respondiendo de la manera adecuada, aún nosotros sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos. Nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios, hermanos, es muestra de su amor y denota un favor no merecido. Un favor no merecido. Y se refiere a la buena voluntad de Dios al tratar a su creación, no según nuestro mérito o según nuestro valor, sino según su propia abundante bondad y generosidad. Clemente es Jehová, nos dice su palabra, como leíamos recién en el texto. Clemente es Jehová. La palabra clemente proviene
de la palabra hebrea que puede ser traducido lleno de gracia. Y vemos en 1 de Pedro 5:10 y nos habla acerca de el Dios de toda gracia. Y nos dice, mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, según la palabra, ¿cuál es la relación entre la gracia de Dios y la salvación de hombres pecadores? ¿Somos salvos por medio de nuestros propios méritos o por medio de la gracia de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. Ese es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay otro texto, segunda de Timoteo 1:9, nos dice quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ante esta gran y maravillosa declaración de Dios que somos salvos por gracia a través de Cristo, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos vivir, hermano? Reflexione un poco. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos estar y presentarnos? ¿Vamos a vivir vamos a seguir nuestra vida y nuestra conducta tal como estamos ahora? ¿Vamos a seguir pecando deliberadamente? ¿Vamos a seguir inmersos en nuestros delitos, en nuestros pecados? ¿Vamos a seguir adelante con nuestro orgullo? ¿Vamos a seguir adelante con nuestra soberbia? ¿Vamos a seguir adelante errando el blanco, siendo rebeldes con Dios? ¿Vamos a seguir haciéndolo, sabiendo el amor de Dios que tiene para con nosotros? Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Vamos a seguir perseverando en el pecado? Total, estamos en el periodo de la gracia. ¿Y qué nos dice? En ninguna manera. Un rechazo total. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo que Cristo, hermano, entregó a su Hijo por amor a nosotros, por nuestros pecados, derramó su sangre para apaciguar la ira de Dios y para reconciliarnos con Él. ¿Seguiremos revolcándonos en nuestro mismo pecado? ¿Seguiremos abusando de la gracia? ¿Seguiremos, hermano, ofendiendo a Dios? ¿Vamos a seguir ofendiendo a Dios con el pecado que tenemos? La paciencia de Dios se refiere a la buena voluntad de soportar o sufrir las debilidades y pecados de cada uno de nosotros. En la paciencia de Dios se encuentra una de las más importantes manifestaciones de amor, especialmente
a la luz del pecado de la humanidad. Dios es paciente. En 1 de Pedro 3:20 nos dice: ¿Por qué Dios tardó tanto en juzgar el mundo en los días de Noé? ¿Cuál atributo de Dios le movió a tardar ese juicio? La misericordia, la paciencia de Dios. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. La paciencia de Dios especialmente se manifiesta en la bondad que Él demostró a su pueblo de Israel. Dios es la misma esencia del amor, hermanos. Debemos seguir el ejemplo supremo del amor sacrificial de Dios al enviar a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Y no nos olvidemos que debemos guardar nuestro testimonio. El argumento de Juan, para resumir, como se lo repetí, lo vuelvo a hacer, dice: el amor se originó en Dios, se manifestó a través de su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. Debemos mostrar de este amor, hermanos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero invitar a mi hermano si pueden repartir los símbolos. Hay un texto que circula en las redes que dice: no podemos cantar a aquel que está sentado en el trono y no amar al que está sentado a mi lado. Incongruente, ¿verdad? Incongruente en nuestras vidas. Debemos tener este mandamiento: amarnos unos a los otros. Quiero que reflexionen, hermano, y no nos desconcentremos. Reflexionemos ahí. Gracias. Le quiero invitar a que pensemos, ¿realmente estamos amando a nuestros hermanos? Quiero que usted se haga la pregunta y nos analicemos, hermanos. ¿Estoy realmente amando a mis hermanos? Aquellos que me cuesta amarlo, aquellos que la hacen difícil, aquellos que no piensan igual que yo. ¿Estoy realmente amando a mi hermano? ¿Estoy teniendo este amor sacrificial, este amor abnegado? ¿Me estoy sacrificando por amar a aquellos que me es difícil? ¿Estoy haciendo ese ejercicio? Dios dio a su Hijo para la salvación de su pueblo. Hemos entendido que el amor de Dios está más allá de toda comprensión humana y que se manifiesta a la creación en un sinnúmero de formas, en un número infinito de maneras. Sin embargo,
La Escritura nos enseña que hay una manifestación de amor de Dios que sobrepasa todas las demás. Dios dio a su Hijo para la salvación de su pueblo. Dios envió a su Hijo para morir por los pecados de su pueblo. Y yo creo que no es lo que yo creo, lo dice su palabra. Esta es la demostración más grande de su inmerecido e incondicional amor, que Dios dio a su Hijo unigénito para morir por los pecados de su pueblo. Le invito a que nos pongamos en pie, hermano.